Hoy vamos a hablar de algo bastante actual, se diría por ahí que uno generalmente está hablando de los delitos que pasan en la vía pública, de los robos, de por ahí la inseguridad que se vive a diario, pero nos estamos olvidando por ahí de un mundo paralelo que todos estamos inmersos en la actualidad, que es el mundo virtual. Y vamos a hablar de lo que son los ciberdelitos, que aunque por ahí uno no lo tenga tan en claro, incluso están hasta legislados desde el 2013, lo que es, por ejemplo, uno tiene casos de ciberdelito como puede ser los derechos a la piratería, a la propiedad intelectual, tiene el ciberacoso, tiene un montón de delitos que se producen, que tal es así que 4 de cada 10 habitantes en la República Argentina, según las últimas estadísticas, ha sufrido algún ciberdelito, y aunque no lo haya denunciado, ni siquiera saben que está siendo víctimas de tal cosa. Hoy de lo que vamos a hablar puntualmente en lo que es ciberdelitos, vamos a hablar de lo que es el grooming. Por ahí una palabra, como estamos tan invadidos por palabras en inglés y demás, es una de tantas que en la actualidad nos tienen... nos preocupa, pero por ahí muchos no tienen ni idea ni siquiera de qué trata, o es la primera vez que escuchan esta palabra, que es el grooming. Básicamente, según lo que dice la definición, es la acción deliberada por la que un adulto busca acosar sexualmente a un niño o niña mediante el uso de internet o programas de mensajería, con el fin de establecer una relación sentimental o de amistad con la víctima, para después tener su confianza, para que a través de, por ejemplo, de perfiles falsos y demás, llegar a estos niños. En el año 2013 se legisló, se hizo se hizo una ley que dice básicamente el artículo 131 del Código Penal, que dice que será penada con prisión de 6 meses a 4 años aquel que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de lo que es transmisión de datos, conecte a una persona menor de edad con propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Así tenemos un montón de casos que se han dado. Por ejemplo, yo te menciono, Lina Rodríguez era un perfil dentro de tantos de Facebook, eran 3 perfiles falsos de Facebook, que tenía más de 890 chicos entre 8 y 13 años en Facebook, que bueno, uno de los padres encontró que había logrado este perfil falso, había pedido a través de comunicación, bueno, accediendo a la confianza y demás, que de la falsa ilusión creada a algunos niños, le pedían, por ejemplo, que le envíen fotografías y demás de índole sexual, hasta incluso sin darse cuenta. Imagínate, niños de 8 a 13 años, ¿viste? Y se dio, a raíz de una denuncia que lograron hacer los padres que encontraron toda esta situación, se dio a lo que era un profesor de educación física de 24 años que en realidad tenía estos perfiles falsos para obtener todo esto. Después, por ejemplo, un caso que fue muy mencionado fue el caso de Micaela Ortega, que la mataron ahí por el año 2013, después de haber cuando se iba a conocer supuestamente con una amiguita que había conocido por Facebook. Fíjate que ni siquiera estamos hablando de una cuestión de relación sentimental ni nada, sino que había conocido una niña en Facebook supuestamente que tenía era obviamente un perfil falso, que llevó a la posterior captura de Jonathan Luna, que es un muchacho de 26 años, que confesó que después de que ella no quiso tener relaciones sexuales con él y la terminó asesinando, una nenita de 12 años. Y todo esto se encontró, por ejemplo, que tenía Jonathan Luna tenía un perfil falso de Facebook también de más de 1.700 chicos, que el 90% eran menores de 13 años. Y todos con este objetivo, ¿no? Imagínate que no era casualidad. Y básicamente, con muchos estudios que han hecho algunas fundaciones, como por ejemplo lo es la Fundación Argentina Cibersegura, que viene trabajando desde el año 2013 o antes, que son uno de los que fueron impulsores de lo que fue la ley de grooming que se salió en el 2013,
se descubrió que hay dos motivos básicos por los cuales los niños se ven envueltos en todas estas situaciones, que básicamente es responsabilidad de los adultos, ¿no? Y la primera responsabilidad y el primer grave problema que tienen estas situaciones es que uno habla de mundo virtual, ¿sí? Que si hablamos del ciberespacio, de la informática y demás, uno siempre está hablando de cuestiones virtuales que se suele decir que no son reales, y sin embargo no es tan así, sino que imagínense la situación que por ahí muchos de los oyentes se les va a venir clara una situación por ahí cotidiana de que el niño toma el celular, termina de almorzar o cenar, toma el celular, se va a la pieza, cierra la pieza, se pone los auriculares, escuchar música o demás, y ingresa a lo que es las redes sociales o el ciberespacio, y hay un montón es un lugar sin inhibiciones, es un lugar que tiene acceso a muchas personas desconocidas, y por ahí sin que los padres sepan de la gravedad de esta situación, de hasta dónde queda expuesto el niño, que por ahí, como te decía, esta chiquita, Micaela Ortega, que conoció a una amiguita por Facebook, o sea, ni siquiera la inocencia lleva hasta eso, o sea, la llevó a juntarse con una amiguita supuesta amiguita, que al final resultó terminar en un homicidio. Entonces, básicamente hay que tener una conciencia de que toda esa situación virtual es más real de lo que uno piensa. Está mucho más cercana a la realidad y mucho más cercana a lo que le puede afectar al chico. Pero ahora, la ley dice que la ley de grooming dice que es relacionado con cualquier delito a la integridad sexual. Imagínate, por ejemplo, este caso, te comento un caso, no recuerdo el nombre, pero una niña de 11 años recibía mensajes y demás, fue acosada de tal manera que la obligaron, dicho entre comillas, ¿no? Porque fue todo de manera virtual, la obligaron a envió un video tocándose, que llegó a todas las redes sociales. Lo vieron sus compañeros de la escuela, lo vieron sus padres, lo vieron un montón de allegados. Imagínate esa niña de 11 años, tener que salir a la calle después de que haya pasado eso, tener que estar junto a su familia después de haber vivido semejante situación. Entonces, si bien fue una situación 100% virtual, porque ocurrió a través de una cámara web y en su propia casa, no es que está afectada su integridad sexual con algo así. Entonces hasta ahí hay que tomar conciencia de la real magnitud de lo que son los delitos, los ciberdelitos por ahí que se les dice. ¿Cómo hay un modo de evitar eso, Gustavo, de anteponerse, digamos, al problema? Bueno, primero tomar conciencia, porque obviamente si uno no toma conciencia y no se da cuenta de que el problema puede llegar a ser tan grave, no actuaría en consecuencia, o sea, no vamos a buscarle una solución. Y después, por el otro lado, que básicamente es que los adultos solemos pensar que los niños, al haber nacido con la tecnología, que uno los ve que agarra un celular, que agarra una tablet, una computadora, y tienen una facilidad para manejarlas terrible, uno por ahí dice, bueno, no necesita ayuda, o sea, puede desenvolverse solo. Los celulares. Ayer llegó de España un sobrino con sus hijos. Ajá. El mayor cumple 5 años en diciembre. Claro. Y le mostré fotos de Valentina y automáticamente el chico comenzó a usar el teléfono. Claro, bueno, por el momento por imágenes, ¿verdad? Claro, tal cual. Pero en la medida que aprenda a leer y a vincular una cosa con la otra, es muy posible que acceda a sitios que no sé. Bueno, por eso ¿Cómo evitar esa cuestión? Bueno, por eso justamente existe dentro de lo que es aparte de limitar físicamente el uso de las redes sociales y el uso de internet a los niños, que eso es algo totalmente físico, también existen cuestiones fundamentales como lo que es el control parental, que también lo tienen algunos
programadores de televisión, lo tienen todas las computadoras, que limitan el acceso a determinados sitios, limitan lo que es que se muestren determinadas imágenes, ya sea de índole sexual o violento o demás. Y todo eso ayuda a que se limite muchísimo lo que pueden llegar a ver los chicos. Pero esto es necesario, para poder hacer todo esto es necesario conocer, es el conocimiento del adulto y el saber que los niños sí necesitan ayuda para poder estar en internet. Yo me acuerdo, a ver, si uno hace memoria, cuando uno iba a la escuela con los papás de la mano, llegaba a la escuela y tenía el acompañamiento del padre, que iba uno al lado del otro, hasta que un día, después de pasado determinado tiempo, le da la llave de la casa y le dice, bueno, andá por el camino que ya conoces, ten en cuenta mirar a los dos lados antes de cruzar la calle, no hables con extraños. Ese no hables con extraños es una recomendación que se hace cotidianamente cuando uno larga al niño solo a la calle. Ahora, cuando le damos el acceso a un Facebook o a un celular o determinadas redes tecnológicas o redes sociales a los chicos, es poco común que el padre se interiorice lo suficiente como para darle X recomendaciones a los chicos o estar realmente involucrado, hasta el punto de, bueno, el chico quiere hacerse un Facebook y hacerlo hasta como una actividad familiar. Bueno, vamos todos a hacer un Facebook y que el padre tenga total conciencia de lo que está pasando. Porque yo quiero creer, haciendo este mismo paralelismo con el acompañar al chico a la escuela, ningún padre le dice, bueno, tomá la llave de casa y anda a la escuela. Siempre le hace determinadas recomendaciones, volver al horario que te dijimos, no te demores en ningún lado, ese tipo de cuestiones que son totalmente lógicas, si se quiere, pero al fin, cuando uno hace lo mismo, que le da el acceso a una computadora, por ejemplo, que cuando entra en una red social, es básicamente largarlos hasta en un boliche, si se imagínate largarlo en un boliche y que tengan todas las personas que quieran conocerlo y que quieran verse, y que haya muy poca inhibición y mucha libertad de expresión, y acceso a un montón de cosas que por ahí uno no es consciente de todo lo que pueden llegar a ver. Seguramente. ¿Alguna clave, algún tip para los papás? Porque además corremos en desventaja los papás respecto del uso de la informática, porque hay claves que ya se escaparon. Eso es algo, bueno, justamente es una barrera que hay que intentar romper. Los padres debemos involucrarnos en el uso de redes sociales de los chicos, hasta el punto de nosotros también tener acceso a esas redes sociales y conocerlas. Yo, como padre de 2 hijas, y bueno, una en edad adolescente casi, y ver que usa Instagram, por ejemplo, y no tener idea de qué es, o de cómo funciona, o de cómo se maneja, me viene la responsabilidad de crearme una cuenta de Instagram y ver y decir, ¿qué es esto? ¿Cómo se maneja? Y pedirle. Yo tengo una cuenta y subí una. Claro, yo le tuve que pedir me la abrió Iván a la cuenta. Y bueno, pero iba a ser mi community manager, pero quedó ahí. Claro. Bueno, yo a ella le tuve que preguntar y me dice, te mandé un mensaje por Instagram. Le digo, ¿qué mensaje? Sí, tiene chat. No sabía. Le digo, y ese tipo de cosas es muy importante que uno que las conozca, que uno sepa, se involucre. Por ejemplo, una red social que yo todavía estoy en deuda, que tengo que ni siquiera sé cómo es, que es el Snapchat, que es bastante mencionada en la actualidad. Es importante también que sepamos cómo se maneja, que sepamos cómo interrelaciona a los chicos, que yo, por lo que tengo entendido, es una red que no tiene... Me enteré esta semana de que hay un tal Omegle o cosa por el estilo, que es una red social de sexo virtual. Bien. Es muy probable, sí. Cosa de recontra loco, digamos, pero bueno, el tema es, yo lo sé, vos podés saberlo, el problema es que aparezca por ahí un vínculo que lleve a los chicos a decir, sonaste. Sí, es que básicamente la única forma, uno no le puede estar continuamente encima al chico. Claro. Entonces la educación es la base de evitar este tipo de cosas, este tipo de ciberacoso o ciberdelitos.
Y los dos pilares fundamentales de la educación es el conocimiento y la experiencia para poder educar al chico. Entonces uno tiene que tener cierto conocimiento sobre a qué accede y demás, y a la vez la experiencia encima, que bueno, que ya la trae uno como adulto, de poder transmitirle, aconsejarlos y que no sea solamente el mero consejo de decirle, bueno, cuídate y nada más, sino de tener una conciencia total de lo que pasa, de cómo suceden las cosas y de la realidad, que han habido muchísimos casos, porque por ejemplo se puede hablar, hablando de ciberdelitos, se puede hablar de lo que es ciberbullying. El bullying, que es una palabra que está muy de moda, que es el acoso de los chicos en edad de escolar entre ellos, que ha habido incluso casos de niños que se han terminado suicidando por sufrir ese tipo de acoso entre sus pares. Y bueno, un último estudio que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, un 15% de las escuelas reconocieron que conocen casos de grooming en su escuela. Y es algo que va increciendo, algo que está en un crecimiento constante, porque tienen mucho más acceso, porque son cosas que suceden continuamente y son cosas que van a seguir pasando, y que uno tiene que tomar conciencia y a la vez las riendas del asunto para ser responsable de todo lo que hacen los chicos en las redes sociales. Siempre dejándole su espacio y demás, sin dejar de hacerlo hasta... Por eso que generalmente se dice que hasta cuando los niños tienen menos de 10, 12 años, uno tiene que ser totalmente estricto y manejarlos, si se quiere, y decirle, bueno, esto no lo uses. Después cuando los niños ya empiezan a entrar en otras edades, uno tiene que ser hasta el punto de si se podría usar la palabra de ser el amigo del niño, para que tenga la confianza suficiente para contarle, mirá papá, mirá mamá, me pasó esto, me escribieron esto, me está pasando esto en la escuela. Entonces tener la confianza de los hijos es también algo fundamental, más que nada en la edad de adolescencia. Que tener confianza no implica el libertinaje, son extremos, ¿no? Bien, Gustavo, ¿algo más? No, yo creo que básicamente... Ya le calentamos la cabeza a varios. Sí, es la idea, generar conciencia. Bueno. No, estaría bueno que en la medida que eventualmente poder conversar, digo, en términos de el cuidado de la seguridad ciudadana, y particularmente de eso que no es tan habitual conocer, claro, o no conocer a fondo, eventualmente conseguir algún especialista en esas herramientas, a fin de que nos ayude a dilucidar cuáles son las herramientas de defensa que tenemos, sí, para cuidarnos nosotros y los chicos también. Tengo un conocido que es especialista justamente en este tema, que podríamos comunicarnos telefónicamente, que estuve con él en La Plata este fin de semana. De paso aprovecho a saludarlo porque le voy a pasar la nota para que la escuche después, que es Martín Ruibal. Sí. Me suena conocido. Así que sí, él es especialista en todo lo que es electrónica y demás, profesor universitario, y podríamos estar hablando con él en cualquier momento. Bien, Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos. Gran abrazo y hasta el martes a las 11, que estará de nuevo hablando de seguridad ciudadana el señor Gustavo García León.